Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al segundo encuentro síncrono propuesto en el calendario académico para el trimestre 2024-2 en la unidad curricular Psicología de la Adicción y la Dependencia, sección 1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez, dando continuidad a la programación del trimestre. El objetivo de este espacio de aprendizaje es aclarar dudas acerca de la segunda actividad sumativa, que en este caso consistirá en la realización de una B de Gauguin. Vamos a explicar los detalles de la misma y, por otra parte, se dará un breve resumen teórico acerca de la segunda unidad. Esta segunda actividad sumativa tiene como fecha de entrega la semana 6, esto es, a partir del lunes próximo, 10 de junio, hasta el domingo 16 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 18 de junio. En esta B de Gauguin, ustedes tendrán la oportunidad de estudiar la clasificación y el efecto del consumo de sustancias para la evaluación de los signos y síntomas psicológicos. Reconocer los distintos efectos de las sustancias, identificar los efectos biopsicosociales del consumo de sustancias, tanto lícitas como ilícitas, y clasificar las adicciones según los manuales de diagnóstico. Cuando hablamos de los manuales de diagnóstico, recordemos que nos estamos refiriendo al manual DSM-5 y al CIE-11. El propósito del segundo núcleo temático es estudiar la clasificación y el efecto del consumo de sustancias para la evaluación de los signos y síntomas psicológicos. Con el fin de lograr la competencia de esta segunda unidad, ustedes deberán construir el diagrama denominado B de Gauguin. En los recursos de consulta se les dejará el formato anexo en el cual van a plasmar toda la información que a continuación voy a explicar. Esta B de Gauguin tiene dos dimensiones o elementos: el que corresponde al área conceptual y el que corresponde al área metodológica, donde se conectan teorías, conceptos, procedimientos y métodos, entre otros elementos. En el centro de la B, es decir, en el centro del diagrama, se van a escribir preguntas o interrogantes relacionadas con la unidad 2, es decir, ustedes van a tomar o proponer sus propias interrogantes en base a los subtemas teóricos que vamos a describir en esta segunda unidad. En la base de la misma se escriben las fuentes de la evidencia, es decir, el título del tema, que en este caso es la clasificación y el efecto del consumo de sustancias. Si ustedes ubican otro título que pueda englobar todos los subtemas, también estaría de manera correcta. Ahora, con respecto a por qué tenemos que hacer estas interrogantes, porque a partir de estas interrogantes vamos a desarrollar lo que es el aspecto conceptual y el aspecto metodológico. ¿Cuáles son los elementos teóricos que vamos a desarrollar en este diagrama? En primer lugar, la clasificación y descripción general de las adicciones según los manuales diagnósticos DSM-5 y CIE-11. El segundo elemento teórico a desarrollar, pues, son los efectos biopsicosociales del consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas.
Cuando hablamos de los efectos biopsicosociales, son los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del consumo de sustancias. Por otra parte, se desarrollará en este diagrama las variables psicológicas asociadas a la drogodependencia, al alcoholismo y tabaquismo. Asimismo, desarrollarán lo que es el sistema de creencias del adicto, los aspectos biológicos del paciente con drogodependencia, alcoholismo y tabaquismo, todo aquello que tiene que ver con la codependencia emocional y los aspectos neuropsicológicos del paciente con drogodependencia, alcoholismo y tabaquismo. Con respecto al primer subtema, que ya ustedes deben haberlo desarrollado en la actividad sumativa 1, en el cual corresponde plasmar la clasificación y descripción general. General quiere decir que no van a colocar toda la caracterización de todas las sustancias. Por ejemplo, el DSM-5 describe trastornos relacionados con el uso de sustancias y trastornos adictivos, que abarca trastornos que se asocian a 10 sustancias o compuestos, los cuales son alcohol, tabaco, cafeína, alucinógenos, inhalantes, cocaína, cannabis, opiáceos, sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Solo van a colocar una descripción muy general mencionando solamente las sustancias, no haciendo las especificaciones, porque precisamente en esta tarea se debe trabajar la capacidad de análisis y síntesis de la información. Cuando estamos hablando de las adicciones, en el caso del DSM-5 y del CIE-10, el término más neutro utilizado o a utilizar es el trastorno por consumo de sustancias, ya que precisamente esto permite describir la amplia gama del trastorno, desde una forma leve hasta un estado grave del patrón compulsivo y con recaídas crónicas del consumo de drogas. Uno de los elementos de esta clasificación es que, por ejemplo, en todos debe existir malestar clínicamente significativo. Cuando hablamos de malestar clínicamente significativo, es que 2 o más de las áreas de funcionamiento del individuo, ya sea social, laboral o personal, se vean afectadas. Y para realizar la clasificación del trastorno relacionado por el uso de sustancias y trastornos adictivos, debe existir la presencia de al menos 2 consecuencias físicas, psicológicas y sociales del consumo, que es lo que seguidamente van a describir en los efectos biopsicosociales del consumo de drogas lícitas e ilícitas. Esto consiste en describir también de manera general cuáles son esos aspectos biológicos, psicológicos y sociales que se originan a partir del consumo de sustancias. Por ejemplo, dentro de los criterios diagnósticos, el deterioro social es el segundo grupo de criterios. El consumo recurrente de sustancias puede resultar en el incumplimiento de las principales obligaciones del rol en el trabajo, en su área académica o en el hogar en el caso de que se trate de una persona con pareja o familia. El individuo puede continuar con el consumo de sustancias a pesar de tener problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes causados o exacerbados por los efectos de la sustancia. Es importante que exista entonces este deterioro en el área social, ocupacional o recreativo. Ahora bien, con respecto a qué van a desarrollar en el subtema teórico relacionado con las variables psicológicas de la drogodependencia, alcoholismo y tabaquismo. Una característica importante de los trastornos por uso de sustancias es un cambio subyacente en los circuitos cerebrales que puede persistir más allá de la desintoxicación
particularmente en personas que hayan desarrollado un trastorno por consumo de sustancias grave. Los efectos conductuales de estos cambios cerebrales pueden expresarse o exhibirse en recaídas repetidas y el ansia intensa de las drogas, cuando los individuos están expuestos a estímulos relacionados con las drogas. En este caso, también es importante hacer mención a lo que desarrollaron en la actividad sumativa 1, que es todas aquellas comorbilidades o patología dual asociado a las personas que consumen sustancias. Es característico de este tipo de pacientes, pues la presencia de ansiedad, depresión, los trastornos emocionales del estado de ánimo o trastornos de personalidad. Con respecto al sistema de creencias del adicto, en este aspecto van a desarrollar, cuáles son aquellas distorsiones cognitivas que se presentan en este tipo de pacientes, como por ejemplo, eh, aquellas características que están relacionadas con la manipulación, la capacidad reducida para el pensamiento lógico, la falsa percepción y sensación de poder controlar el nivel de consumo o dejar de consumir la sustancia cuando quiera, esta dificultad para aceptar límites, la búsqueda de aprobación y de soluciones rápidas, así como la baja tolerancia a la frustración. Entonces ustedes van a plasmar cuáles son todos aquellos pensamientos y creencias irracionales asociadas con el consumo de sustancias. Ahora, con respecto a lo que es el subtema de la codependencia emocional, esto es una característica bien marcada en el comportamiento de las personas que están vinculadas con la persona adicta. Y esto se refiere al estilo de vinculación afectiva que establece la persona adicta con la pareja o con la familia, ya que el codependiente se dedica a cuidar y salvar a la persona adicta y suele frustrarse mucho cuando se presentan las recaídas, que es una característica muy común de este tipo de pacientes. Y esto lleva a esta persona codependiente a adquirir comportamientos tan disfuncionales como las del paciente adicto. Y esta codependencia emocional se considera que es sinónimo de una relación con un patrón tóxico. Ahora, con respecto a los aspectos biológicos del paciente con drogodependencia, alcoholismo y tabaquismo, es importante partir de la idea de que todas las drogas que se toman en exceso tienen en común la capacidad de activar directamente los sistemas de recompensa del cerebro, los cuales están involucrados en el refuerzo de conductas y establecimiento de recuerdos. Entonces, ustedes van a mencionar cuál es ese sistema de recompensa cerebral que está asociada, por ejemplo, a la segregación de las sustancias como la serotonina, la dopamina, la amígdala, el hipocampo. ¿Qué pasa con todas esas sustancias y con todas estas estructuras a nivel cerebral una vez que el paciente introduce estas sustancias en el sistema nervioso central? Con respecto a el último aspecto teórico a desarrollar relacionado con los aspectos neuropsicológicos del paciente con drogodependencia, alcoholismo y tabaquismo, es importante que partamos de la idea de que los estudios e investigaciones que se han desarrollado en el área de psicología de la adicción sugieren que las raíces neurobiológicas de los trastornos por uso de sustancia en algunas personas pueden verse en sus comportamientos mucho antes del inicio del uso real de sustancias. Por ejemplo, niveles más bajos de autocontrol pueden reflejar deficiencias en los mecanismos inhibidores del cerebro. Las investigaciones también sugieren el impacto negativo en el uso de sustancias en sí mismo en los mecanismos inhibidores del cerebro. Por otra parte, cuando hablamos de los aspectos neuropsicológicos del paciente con drogodependencia, alcoholismo y tabaquismo, debemos mencionar pues cuáles son
o cuál es la afectación en todas las funciones mentales que se produce en el individuo. Los cambios más comunes en la intoxicación por sustancias implican alteraciones de la percepción. De hecho, en la mayoría o en algunos consumos de sustancias, por ejemplo, en el caso de los alucinógenos, se producen alteración en la percepción sensorial, la vigilia, en el proceso de atención, del pensamiento, el juicio, en la conducta psicomotora y, por supuesto, en la conducta interpersonal. Por último, y no menos importante, una de las características de este diagrama de la B de Gauguin es que luego que ustedes hacen su diagrama, deben hacer un resumen de todos estos subtemas que hemos hablado. Dentro de este resumen van a describir también una reflexión acerca de la importancia en psicología de la adicción de conocer esta clasificación y el efecto del consumo de sustancias para la evaluación de los signos y síntomas psicológicos. En la unidad 3 vamos a tener la oportunidad de conocer cómo se evalúan y cómo se utilizan dos instrumentos en específicos para eh, realizar precisamente esta valoración de los signos y síntomas psicológicos en el paciente que consume sustancias. Cuando vayan a realizar esta B de Gauguin, pues deben clasificar la información recopilada, bien sea se trate de teorías o conceptos, que esto iría en el dominio conceptual y en el área del dominio metodológico. Cuando hablamos del dominio metodológico es la parte práctica, que en este caso, en el dominio metodológico, iría plasmado pues el primer subtema que tiene que ver con la clasificación que hacen ambos manuales del trastorno por consumo de sustancias. Deben analizar la información, hacer un resumen de los tópicos investigados, proponer un título para ese resumen. Recuerden formular interrogantes adecuadas a la unidad 2. No necesitan, pudiesen hacer un interrogante por cada subtema o pueden hacer 2 o 3 interrogantes que abarquen todos los subtemas. Van a construir esta B de Gauguin en el formato suministrado. Van a realizar una síntesis integradora de la información plasmada en el diagrama construido en 7 párrafos. ¿Por qué 7 párrafos? Porque son 7 los subtemas que ustedes van a desarrollar. Deben incluir las referencias, es decir, la bibliografía desde donde ustedes obtienen toda la información plasmada en ese diagrama. En la descripción de la tarea hay un ejemplo general de cómo se visualiza este diagrama, cuál es la lectura guía de esta unidad. Aparte, nuevamente, el DSM-5 y el CIE-11 se van a buscar el artículo Neuropsicología y Adicción a las Drogas, que está alojado en la revista Papeles del Psicólogo del año 2011, volumen 32 de García García y Secades. También van a contar con distintos materiales en los recursos de consulta de la unidad. ¿Cuáles son las disposiciones de forma de esta actividad? Deben cumplir con lo que es la portada institucional. Recuerden que esta no debe contener ningún tipo de imágenes. Los elementos de la portada institucional los van a encontrar en el manual de realización de trabajos de pregrado de la universidad. En la segunda página debe estar el diagrama de la B de Gauguin que les puedo permitir para que tengan mayor amplitud para plasmar la información, que esa hoja del diagrama de B de Gauguin esté en posición horizontal y pueden utilizar una hoja oficio o extraoficio. Luego siguen con su estructura normal, esta síntesis integradora de 7 párrafos y las referencias bibliográficas deben ir en la última página. Recuerden que esta actividad tiene una ponderación del 25%, que luego representa el 100% de la calificación al final. ¿Cuáles son los criterios específicos de este diagrama?
pues se va a evaluar con especial énfasis el título y que se corresponda con el contenido de la unidad, que las interrogantes estén planteadas según el tópico psicológico de la unidad, que el dominio conceptual esté descrito de manera correcta, igualmente el dominio metodológico, que esta información esté bien organizada, que se cumpla la estructura del formato y que estén descritas las referencias. Recuerden que toda la información debe estar debidamente sustentado y referenciado. Ya ustedes se encuentran en los últimos trimestres y es importante que utilicen la bibliografía especializada del área. Recuerdo entonces, esta segunda actividad sumativa se entrega la semana que viene, que es la semana 6, que va desde el lunes 10 de junio hasta el domingo 16 de junio, teniendo una fecha límite para esta entrega hasta el martes 18 de junio, igualmente hasta las 11:59. Se les da este margen amplio considerando pues todas las fallas de electricidad, de internet, sobre todo las personas que nos encontramos acá en Venezuela. Ahora, continuamos con esta primera descripción. Cerramos lo que corresponde a las particulares de esta segunda actividad sumativa. Si les queda alguna duda, pues no duden en consultar a través de la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible se les será respondida su inquietud. Ahora, paso a describir lo que es la teoría correspondiente a esta segunda unidad, cuyo tema es la clasificación y efectos biopsicosociales de las sustancias. El objetivo de este tema es estudiar la clasificación y el efecto del consumo de sustancias para la evaluación de los signos y síntomas psicológicos. Como se pueden haber dado cuenta, muchos de los conceptos que desarrollaron en la actividad sumativa 1, pues los vamos a seguir profundizando en esta segunda unidad. En este sentido, comenzaremos resaltando la idea de que la drogodependencia se considera conductas que ponen en riesgo la salud. Asimismo, desde el punto de vista psicológico, se definen como estrategias de afrontamiento dirigidas a regular la emoción ante el estrés, solo que con el consumo resultan nocivas. Desde el enfoque biopsicosocial, la drogodependencia o drogadicción, como lo van a encontrar en algunos materiales, es conceptualizada como una enfermedad crónica, progresiva y posiblemente mortal, de origen social y familiar, con consecuencias individuales, familiares y sociales, que afecta al sistema nervioso central y las funciones cerebrales, de tal forma que se originan alteraciones, como ya lo señalé, en la percepción, el comportamiento, las emociones y el juicio. Incluso pueden conducir a la locura o a la aparición de trastornos mentales y la muerte. En la actualidad es importante basarnos en la clasificación de manera general que se hacen de las drogas. Principalmente estas se clasifican de acuerdo a sus efectos farmacológicos. Entre las diversas tipologías se destacan según sus efectos sobre el sistema nervioso central. Desde este punto de vista hablaríamos de sustancias depresoras, estimulantes y alucinógenos. La otra clasificación habla de drogas duras, que estas causan dependencia tanto física como psíquica, y las drogas blandas, que generan solo una dependencia, bien sea física o psíquica. Las primeras, es decir, las drogas duras, están compuestas por aquellas denominadas cocaína, opiáceos, alcohol y anfetaminas. Y las drogas blandas son aquellas derivadas de la marihuana y el hachís, la cafeína, el tabaco, entre otras. Cuando hablamos de clasificación de drogas, también hablamos de drogas legales o ilegales o drogas lícitas e ilícitas.
Vamos a hablar de cuáles son las drogas consumidas con mayor frecuencia. Vamos a comenzar con la cocaína, que es un alcaloide que se extrae de la coca procesada. Proviene de un arbusto llamado Erythrocylon coca. Se trata de un polvo blanco, el cual es generalmente inhalado vía nasal. También se usa vía parenteral o endovenosa, es decir, que se inyecta. Es un estimulante del sistema nervioso central, actúa sobre las neuronas inhibiendo la recaptación de la dopamina, adrenalina, noradrenalina y serotonina, por lo que las acciones de estas aminas, que son neurotransmisores, se ven potenciadas. La cocaína es la droga más potente estimulante del sistema nervioso. Generalmente se vende como polvo blanco o pequeños cristales conocidos como crack. ¿Cuáles son los efectos a nivel físico y psicológico? Se observan en los primeros segundos de consumir la droga y dependiendo de la dosis, los efectos pueden durar 30 minutos o más. Hay aumento de la resistencia física, lo que se traduce también en euforia, agitación psicomotriz, aumento en la atención y disminución de la concentración, taquicardia, aumento de la tensión arterial, escalofríos, náuseas y vómitos, hiperestesia de los sentidos, aumento de la capacidad perceptiva, estados alucinatorios y de conciencia confusional. Bajo los efectos de esta sustancia, el individuo puede presentar conductas delictivas en ocasiones serias y graves. De cierta manera, se pierde el control y el juicio de la realidad. Ahora hablemos de la marihuana o cannabis sativa. Esta es una planta que es fumada por los adictos y que contiene una sustancia activa alucinógena responsable de los efectos. Es el tetrahidrocannabinol y sus derivados. El cannabis sativa es un arbusto silvestre. De sus hojas procede la marihuana y su resina el hachís. ¿Cuáles son los efectos del consumo de esta sustancia? Inician entre los 10 y los 30 minutos después de inhalada. El pico máximo de sus efectos se alcanza aproximadamente a las 2 horas y permanece hasta las 4 o 5 horas para luego decaer y disiparse por completo a las 12 horas. Genera hiperemia de las conjuntivas, midriasis pupilar, con fotofobia, es decir, lagrimeo, y esta molestia a la luz, en ocasiones nistagmus, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del apetito, aumento de la actividad motriz, lo que se traduce en inquietud, hiperactividad. El consumidor de esta sustancia se torna parlanchín y reilón, en ocasiones con crisis de risas incontrolables. Hay una noción del tiempo alterada y su consumo crónico produce lo que se denomina síndrome amotivacional, en el cual la persona se muestra apática, hay pérdida de las motivaciones propias del individuo y de sus intereses. Ahora, existen unas drogas denominadas drogas de diseño. Así se denominan lo que son las nuevas drogas, entre comillas. Sus nombres populares son éxtasis, píldora del amor, China White, viaje del ejecutivo, euforia, country. Estos son algunos de los nombres con los que se conocen en el argot popular. Hay muchos otros términos, de hecho hay una investigación donde se mencionan más de 200 nombres para cada una de las drogas. Los expertos en el área utilizan otros términos para estas drogas de diseño como el MDMA, MDA, MDEA, AMF, entre otros. Se denominan así porque se sintetizan en laboratorios combinando moléculas simples
con sustancias ya conocidas. La síntesis de estas sustancias se realiza de manera clandestina. El éxtasis, por ejemplo, es una droga sintética, psicoactiva y alucinógena. Es usualmente consumida por adolescentes, causa euforia, aparente incremento de la autoestima, desinhibición y deseo sexual. Se considera una sustancia peligrosa porque incluso en pequeñas dosis o en el primer consumo puede causar un paro cardíaco y la muerte. Suele distribuirse en forma de pastillas, cápsulas o polvo. ¿Cuáles son sus efectos físicos y en el sistema nervioso? Sensación de euforia y bienestar, aumento de la sensibilidad psíquica y física, sentimientos de aceptación, cariño y seguridad, facilita la sociabilidad. Hay ejemplos de estas sustancias como por ejemplo muerte gris, que es la mezcla de heroína, fentanilo y carfentanilo, que es un sedante que se utiliza para adormidar elefantes. Esta combinación de sustancias ilegales tiene un efecto altamente tóxico. Suele ser consumida por vía oral, por inyección o absorción en la piel. Están consideradas estas drogas de diseño o esta muerte gris como una droga mortal. Otro ejemplo de esta droga de diseño es la TUSI o 12B, que es la cocaína rosada. Es una droga sintética estimulante, es una feniletilamina que produce efectos psicodélicos en la persona que consume y puede alterar todos los sentidos. Sus efectos suelen ser similares al éxtasis y al ácido lisérgico o LSD. Provoca inquietud, energía y percepción distorsionada. Hablemos de la sustancia denominada GHB o gamma hidroxibutirato, también conocida como éxtasis líquido. Es un líquido, una sustancia incolora, inolora y con cierto sabor salado, por lo que fácilmente puede ser mezclado con cualquier bebida y es una de las que comúnmente se emplea para las agresiones sexuales, al igual que el rufinol y el tan consumido de manera automedicada, el clonazepam. Es difícil identificarlo en el cuerpo, su permanencia es corta y es eliminado a través de las excreciones. Con frecuencia, el GHB es utilizado por los fisicoculturistas por sus efectos anabólicos y es distribuida como un esteroide sintético. El rufinol es un anestésico quirúrgico que al mezclarse con el alcohol ocasiona un efecto incapacitante porque es sedativo, hipnótico y puede ocasionar amnesia. Por ello es frecuentemente utilizado en violaciones, en secuestros. Puede ser mortal si se combina con alcohol u otras drogas. Por otra parte, el clonazepam, que también se vende con el nombre comercial de Rivotril, en ocasiones se suele abusar de ellas para intensificar los efectos de la heroína y otros opiáceos o bien para agresiones sexuales. A este punto yo agregaría que el clonazepam es automedicado muchas veces por personas con alto nivel de ansiedad. Esta es una sustancia que como ansiolítico sí suele generar un efecto bastante adictivo, por lo cual la persona, al irla consumiendo en pequeñas dosis, pues el cuerpo va desarrollando cierta tolerancia, por lo que para que tenga el mismo efecto, la persona va necesitando más y más y más, y aquí es cuando se produce el efecto de la dependencia o la adicción. Ahora bien, hablemos de otra de las sustancias mayormente consumidas, que es una de las drogas más letales, es la heroína. Es un derivado de la morfina. Se extrae de la vaina de la dormidera asiática, conocida también como opio. Se puede inhalar, fumar por vía intravenosa, generalmente es un polvo blanco o café. Los inhalantes
que son sustancias depresoras del sistema nervioso central, causan efectos inmediatos en el cerebro, destruyendo gran cantidad de neuronas, son consumidas porque en un inicio generan una sensación de bienestar. Se pueden adquirir fácilmente, usualmente usadas por los habitantes de calle. Son sustancias de comercio general con fines industriales, domésticos o artesanales. Los inhalantes más comunes utilizados como droga son la gasolina, el cemento, los solventes, las acetonas, las colas, los pegamentos, las pinturas, lacas, disolventes, PCB, entre otras sustancias. Ahora, otras de las sustancias mayormente consumidas es el LSD o ácido lisérgico, que tuvo su cuota de popularidad más o menos entre los años 70 y 80. Es una droga alucinógena o psicodélica y proviene de la extracción química del cornezuelo del centeno. No tiene olor y su sabor es ligeramente amargo. Es vendida en forma de pequeños papeles de diferentes colores y formas. Impregnados por el tóxico para ser tragados, son muy peligrosos para los niños porque pueden colocarse en golosinas. Hay un libro de la historia de una muchacha estadounidense que se hace adicta al LSD. Se llama Pregúntale a Alicia. Eso es un libro muy viejo, pero muy interesante porque se hace la descripción de cuáles son los efectos que se generan pues a nivel físico y psicológico cuando se consumen este tipo de sustancias. Otra de las sustancias es la metanfetamina. Esta droga puede ser tomada en pastillas o inhalada. Es consumida porque se tiene la falsa creencia de que proporciona energía de manera instantánea, cuando lo que sucede es que acelera el sistema nervioso y ocasiona que el cuerpo utilice la energía acumulada. La MDA es una droga similar a la anfetamina que presenta efectos similares a los de la MDMA. Destruye las neuronas productoras de serotonina que regula directamente los mecanismos de agresión, el estado de ánimo, la actividad sexual, el sueño y la sensibilidad al dolor. La morfina, que es un fármaco analgésico controlado que se utiliza generalmente con pacientes con enfermedades en fase terminal, accidentes graves que causan mucho dolor y amputaciones. Suele originar adicción y tolerancia. Se administra en cápsulas, tabletas, solución oral, parches y supositorios rectales. El polvo cósmico, que es una sustancia llamada fenciclirina o PCP, es un polvo blanco cristalino que se disuelve fácilmente en agua o alcohol y se puede mezclar con colorantes. Es consumido en tabletas, inhalado o inyectado. Es una droga muy peligrosa que inhibe los centros nerviosos del dolor, así como la percepción corporal de las funciones cerebrales. Los consumidores de esta fenciclidina se vuelven sumamente violentos y con tendencias suicidas. Debemos hablar también de lo que son los alucinógenos, que significa productor de alucinaciones. Son sustancias que al actuar sobre el cerebro alteran las funciones mentales y provocan modificaciones en la percepción, que se traduce usualmente en alucinaciones visuales, en escuchar sonidos que nadie ha producido, tener sensaciones táctiles muy intensas. La percepción de los objetos presentes se encuentra distorsionada y las reacciones emocionales suelen ser intensas y cambiantes. La mayoría de estos alucinógenos tienen distintos fines en distintas culturas. Por ejemplo, están todas estas sustancias como la que está de moda actualmente, como la ayahuasca, que se utiliza en rituales religiosos. Estos alucinógenos también pueden tener fines médicos, fines sociales, como los ritos de paso, provocar o quitar hechizos en los domésticos para solucionar conflictos, en los militares para dopar a los enemigos y descifrar los planes del otro bando para infundir valor. También estos alucinógenos
suelen utilizarse con fines de profetización y adivinación. Ahora, ¿cuáles son las causas de manera general de, de la drogodependencia? A nivel social, las sustancias se consumen para ser aceptado, para relajarse y sentirse bien. Por ejemplo, una expresión muy típica de las personas que consumen licor es para ahogar sus penas en el alcohol por curiosidad. Cuando es por curiosidad, usualmente esto suele hacerse entre la adolescencia y la adultez joven para experimentar todas esas sensaciones o todas estas alteraciones que ocurren al introducir la sustancia en el sistema nervioso por búsqueda de placer, por presión de grupo en la adolescencia o para iniciarse en ciertos grupos y pandillas, por la atracción a hacer algo prohibido, por una afirmación de la independencia y para olvidarse de los problemas. Muchas personas suelen recurrir al uso de sustancias como una estrategia de afrontamiento, como lo señalé al inicio, una estrategia de afrontamiento pues bastante inadecuada y con graves secuelas a nivel físico, social y psicológico. ¿Cuáles son las causas biológicas? Se dice que hay un componente de transmisión hereditario. Hay hijos de madres adictas que transmiten la adicción al tóxico desde el momento de la gestación. Por otra parte, hay elementos de carácter neurobiológico por el efecto de las sustancias y esta capacidad para liberar endorfinas que suelen inducir efectos placenteros e inhibir todas aquellas sensaciones de dolor. A nivel psicológico, las causas asociadas a la drogodependencia se tiene un ambiente familiar inestable o caótico, la presencia de violencia intrafamiliar, aquellos hogares disfuncionales donde hay carencia de amor y atención familiar, aquellas personas que hayan sido víctimas de abuso sexual, físico y psicológico, es una causa que predispone a la aparición de estas conductas adictivas. Tener padres adictos, venir de ambientes familiares restrictivos y autoritarios, lo que suele generar rebeldía, no en todos los casos, pero estos son algunos de los elementos que se han encontrado en las distintas investigaciones. Depresión, baja autoestima, como un escape de la realidad, es un medio para enfrentar problemas emocionales, familiares y escolares, búsqueda de euforia y experiencias excitantes, sobre todo al inicio de la adolescencia y la adultez joven, evasión de sentimientos de soledad, tristeza o ira. Hablemos específicamente de lo que es el tabaquismo. Esta es una enfermedad crónica y degenerativa que puede provocar la muerte, pero que puede ser tratada. Es importante para el conocimiento de todos estos términos remitirnos, por ejemplo, al CIE-10, que aun cuando es una versión muy vieja, los principales conceptos están descritos en ese manual. En el tabaquismo, en el CIE-10, pertenece al grupo de las adicciones codificado como F17, se denomina trastornos mentales del comportamiento debido al consumo del tabaco. Es una adicción crónica que suele generar dependencia tanto física como psicológica. Y cuando se deja de fumar, ocurre lo que se llama el síndrome de abstinencia. Esta dependencia es provocada principalmente por la nicotina, que es una sustancia química que induce al abuso del consumo. Cuando hablamos del tabaquismo, no solamente estamos hablando del uso del tabaco tradicional, sino el uso de los vapor o estos cigarrillos electrónicos que las últimas investigaciones reportan que el daño de estos vapers se genera en 2 años. Esto es sí que acorta el tiempo de los efectos en relación con el tabaquismo tradicional. La persona que consume tabaco tradicional pues puede generar todas estas consecuencias graves en un periodo de 20 años. Entonces, el tabaquismo tradicional genera todos estos daños y secuelas a nivel físico en un rango de 20 años y en el caso del vapor en un rango de 2 años. Estos vapor tienen
ciertos químicos que generan daños mucho más rápidos a la salud. El tabaquismo se clasifica de acuerdo a su nivel de dependencia. Si hay una dependencia moderada o intensa, se habla de que la persona tiene un consumo de más de 20 cigarrillos al día. Cuando ya hay una dependencia leve, que el consumo es menos de 20 cigarrillos al día. También estamos los fumadores pasivos, que somos aquellas personas que no fumamos, pero que tenemos contacto directo con el humo del cigarrillo porque tenemos algún fumador cercano. Este humo del cigarrillo emana 2 veces más alquitrán y nicotina que lo inhalado por el propio fumador. ¿Cuáles son las causas psicológicas que predisponen la aparición del tabaquismo? Dificultades emocionales como la depresión y ansiedad no tratado, por imitación de familiares y amigos, por placer al fumar y por hábitos inculcados a través de estereotipos, suele subyacer tendencias autodestructivas, así como una baja autoestima. ¿Cuáles son las causas sociales? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es la primera causa de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo. Actualmente han identificado más de 4.000 sustancias nocivas en el humo del cigarrillo, de las cuales aproximadamente 60 son probables carcinógenos humanos. El cigarrillo se considera también la puerta de entrada para el consumo de drogas ilegales, así como el alcohol. Es una droga legalmente permitida, entonces esta entraría dentro de las drogas lícitas y además es socialmente aceptada. Las causas biológicas, los factores genéticos pueden influir en la manera en que los receptores de la superficie de las células nerviosas del cerebro responden a las altas dosis de nicotina que suministran los cigarrillos. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel de salud? Hay mayor riesgo de cáncer pulmonar, de boca, lengua, faringe, esófago, estómago, páncreas, hígado, colon, recto, riñón, mama, aparato genital y linfático. Hay una predisposición a la bronquitis crónica, el enfisema y a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Desarrollo de gastritis, úlceras duodenales, esofagitis, hipertrofia de las papilas gustativas con déficit sentido del gusto, agravante de los cuadros de hipertensión arterial, disminución de la capacidad pulmonar, envejecimiento precoz de la piel, aparición de arrugas, impotencia en el hombre y acné. Mayor cantidad de placa bacteriana y pérdida ósea, es decir, que es una consecuencia del tabaquismo, la osteoporosis. Y el tabaquismo parece explicar el 80% de los fallecimientos causados por enfermedades respiratorias. Ahora, para ir cerrando, hablemos de manera breve acerca del alcoholismo. Es una enfermedad crónica, progresiva, potencialmente mortal, cuyas características son tolerancia y dependencia física y cambios patológicos en los órganos vitales como consecuencia directa o indirecta del consumo en exceso de bebidas alcohólicas. Este hábito es un tipo de drogodependencia. Sus causas biológicas, hay alteraciones de orden genético bioquímico, que exista en la historia familiar uno de los progenitores que sea alcohólico. De tipo psicológico, necesidad de reducir la ansiedad. Vemos que nuevamente aquí, como en el tabaquismo y en la drogodependencia, se repite los estados de ansiedad, conflictos en las relaciones interpersonales, baja autoestima. Con respecto a las causas de tipo social, pues hay una mayor disponibilidad y accesibilidad del consumo de alcohol. Recuerden que el consumo del alcohol es bastante aceptado socialmente, sobre todo en estos países de Latinoamérica, donde incluso desde las familias se inician a los niños desde edades tempranas en el consumo. Es uno de los problemas de salud pública más graves que se presenta en la actualidad, ya que es un mal hábito socialmente aceptado, es la droga que más se consume y de la que más se abusa y además es legal. ¿Cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas? Deterioro de la coordinación motora, el equilibrio, el lenguaje, la visión y la audición. Sobredosis y muerte, si existen sobredosis por alcohol, hipertensión arterial, problemas cardíacos, cáncer, diabetes,
cáncer de boca, garganta, laringe, esófago e hígado, además de cirrosis hepática, gastritis, úlceras, pancreatitis, infertilidad, delirium tremens. Aquí tenemos una afectación de orden neuropsicológico, desintegración de la personalidad, trastornos severos de la conducta y la comunicación. Se inducen estados de psicosis, esquizofrenia, tendencias suicidas, mayor desarrollo de violencia, predisposición a tener conductas sexuales de alto riesgo, propensión a consumir otras drogas, codependencia, desintegración familiar, abandono del hogar. Por eso es que ustedes ven por allí muchos habitantes de calle, pues iniciaron con el consumo ocasional de alcohol. También existe bajo los efectos del alcohol una alta predisposición a delitos como robo, violencia sexual, homicidio. Existe una mayor posibilidad de ocasionar accidentes de tránsito, conductas antisociales y constantes peleas. Es importante que tengamos presente que las personas adictas o que desarrollan adicción pasan por una serie de etapas o procesos que ustedes ya lo exploraron en la unidad 1. Y se comienza con lo que es la iniciación. Estos son los primeros contactos que tiene la persona con la droga. Puede ser ocasional, puede ser por recreación, no se presentan trastornos en el desempeño cotidiano ni conductual. El uso de tóxicos se mantiene privado. Esto es cuando la persona tiene el contacto por primera vez con la sustancia. Posterior, se produce la etapa de la afirmación y esta se caracteriza porque el individuo define el empleo habitual de tóxico para seguir experimentando los efectos placenteros que le representan el consumo de esta sustancia. Aquí, en esta etapa de afirmación, comienzan los cambios de comportamiento, las manipulaciones, los engaños y las habilidades para pagar el costo de la droga. Aquí empiezan ya a existir el malestar clínicamente significativo con afectación bien sea en el área laboral o personal. El consumo suele ser difícil de ocultar y se suelen entablar relaciones con los dealers o los traficantes de la sustancia. En la dependencia, el manual CIE-10 la define como un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas en el cual el consumo de una droga o de un tipo de ellas adquiere la máxima prioridad para el individuo, es decir, su actividad principal se centra en el consumo de la sustancia. Esto mayor incluso que otro tipo de comportamientos de los que en el pasado tuvieron el valor más alto. Ya hablamos de que existen dos tipos de dependencia, la física y la psíquica. La física produce lo que es el síndrome de abstinencia y la psíquica este estado de euforia que se siente cuando se consume la droga y se necesita nuevas dosis para evitar el malestar, el síndrome de abstinencia u obtener placer. ¿Cuáles son los elementos que forman este proceso de la drogodependencia? La intoxicación. ¿Qué es la intoxicación? Es el estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias psicotrópicas o de alcohol que producen alteraciones al nivel de la conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, de comportamiento o de otras funciones y respuestas fisiológicas o psicológicas. La tolerancia implica la necesidad de aumentar las dosis para conseguir los mismos efectos que antes se obtenían con cantidades menores, o bien se refiere a la disminución de los efectos producidos por la droga al utilizarla de forma frecuente. Y el síndrome de abstinencia se trata de un conjunto de síntomas que se agrupan según diferentes modos y niveles de gravedad que se presentan cuando hay una abstinencia absoluta o relativa de una determinada sustancia tras un consumo reiterado, generalmente prolongado o a dosis elevada. Con esta descripción de estos procesos damos por culminada la exposición teórica correspondiente a la unidad 2. Muchas gracias por su atención.